Imagina entrar a tu casa una mañana y encontrar algo que la mayoría de personas nunca ve en su vida. Una sábila que, de repente, ha decidido florecer. No es casualidad, no es suerte, y tampoco ocurre sin una razón. ¿Por qué justo ahora? ¿Qué condiciones lo hicieron posible? Y más importante aún, ¿qué está intentando decirte esta planta cuando llega a ese punto después de años? Porque la respuesta no es una sola. Bienvenido a Fuerza Vegetal. Pero antes de sacar conclusiones, hay algo fundamental que necesitas entender. Nadie espera esto. Y ahí es donde empieza todo. Porque puedes convivir con una sábila durante años viéndola crecer lento, resistir descuidos, sobrevivir casi a cualquier cosa y aún así, jamás verla hacer esto. Hasta que un día ocurre. Sin aviso. Sin señales evidentes. Y lo primero que pasa por tu mente no es admiración, es confusión. ¿Qué cambió? Ahora, aquí es donde la mayoría se equivoca. Se piensa que es algo aleatorio, como si la planta simplemente decidiera florecer. Pero no. Si está ocurriendo, es porque algo se activó. Y ese algo no es simple de hecho, es una combinación bastante específica que casi nunca se da por accidente. Por eso, cuando una sábila florece dentro de una casa, no estamos hablando de algo común. Estamos hablando de un evento raro. Tan raro, que muchas personas pasan toda su vida con una y nunca lo ven. Ni una sola vez. Y eso abre una pregunta incómoda. Si no es casualidad, entonces ¿por qué justo ahora? Porque piensa en esto, la sábila no florece rápido. Puede tardar años, a veces entre 4 y 10, en llegar a ese punto. Durante todo ese tiempo, está acumulando recursos, adaptándose, respondiendo al entorno esperando. Sí, esperando. Pero, ¿esperando qué exactamente? Aquí es donde el fenómeno deja de ser solo visual y se vuelve interesante. Esa flor que aparece de repente no es un capricho. Es el resultado final de un proceso silencioso que lleva años ocurriendo sin que lo notes. Y cuando finalmente sucede, lo que estás viendo no es solo una flor, es una respuesta. La pregunta es, ¿respuesta a qué? Porque entender eso cambia completamente la forma en que ves esta planta, y lo que está pasando en tu entorno sin que te des cuenta. Pero para entenderlo, primero hay que ver qué está ocurriendo realmente a nivel biológico. Antes de seguir, dime algo, ¿crees que esta flor aparece por casualidad? Deja tu comentario, te estaré leyendo. Aquí es donde todo empieza a tomar forma, pero también donde se vuelve más intrigante. Porque desde fuera parece un simple cambio, una planta que de pronto florece. Pero por dentro, lo que está ocurriendo es mucho más radical de lo que imaginas. No es un ajuste pequeño, es una reconfiguración completa. Y todo comienza con una señal. La sábila no florece porque sí. Florece porque interpreta su entorno de una manera muy específica. Luz suficiente, por ejemplo. No cualquier luz, sino una intensidad constante que le indica que tiene la energía necesaria. Pero eso por sí solo no basta, porque si fuera así, florecería todo el tiempo. Entonces aparece la verdadera pregunta, ¿qué falta? Aquí entra un factor clave que casi nadie considera, el estrés, pero no cualquier estrés. Tiene que ser moderado, controlado. Lo suficiente para activar a la planta, pero no tanto como para dañarla. Y justo ahí ocurre algo fascinante. Cuando la sábila percibe ligeros cambios, como menos agua, noches más frescas o raíces con poco espacio, no entra en crisis. Hace lo contrario. Se activa. Te preguntarás, ¿por qué? Porque interpreta esas señales como una advertencia, el entorno puede cambiar. Y eso desencadena una respuesta biológica muy clara, reproducirse antes de que sea tarde. Y aquí viene lo importante. Para lograrlo, la planta hace algo extremo. Redistribuye sus recursos. Energía que antes usaba para crecer lentamente ahora se concentra en un solo objetivo. Nutrientes, agua, reservas internas, todo se canaliza hacia la creación de un tallo floral. No es un proceso ligero. Es una inversión enorme. Por eso no ocurre siempre. Por eso necesita condiciones tan específicas. Y por eso, cuando sucede, no es casualidad, es una decisión biológica basada en señales muy precisas. Pero hay un detalle que cambia completamente la perspectiva. Si esto es tan natural, ¿por qué casi nunca pasa dentro de una casa? Y ahí es donde el entorno empieza a revelar algo que pocos consideran. Aquí es donde todo da un giro que casi nadie se detiene a analizar. Porque cuando ves una sábila en tu casa, la percibes como una planta resistente, adaptable,
incluso fácil de cuidar. Pero esa versión que tienes frente a ti no es exactamente la misma que existe en la naturaleza. Es una versión modificada por el entorno que tú creaste. Y eso cambia todo. En su hábitat original, la sábila crece en regiones donde el ritmo no lo define la comodidad, sino los ciclos. Hay momentos de abundancia, sí, pero también hay etapas de pausa, de transición, de cambio constante. Nada permanece igual por mucho tiempo. Y ahí ocurre algo clave. La planta no solo sobrevive en ese entorno, se sincroniza con él. Ajusta su crecimiento, su consumo de energía y sus procesos internos a esos ciclos naturales. No está aislada, está respondiendo continuamente a lo que ocurre a su alrededor. Ahora mírala dentro de una casa. Está en una maceta. En un espacio controlado. Separada de esos ciclos. Sin cambios marcados que le indiquen en qué momento está del año natural. Todo ocurre en una especie de equilibrio constante. Y eso genera un efecto inesperado. La planta deja de leer el tiempo como lo haría en la naturaleza. No hay señales claras de transición. No hay momentos que marquen un antes y un después. Y sin esas referencias, muchos de sus procesos más avanzados simplemente no se activan. Por eso, cuando una sábila logra florecer en interior, no está actuando como una planta doméstica. Está reaccionando como si, por un instante, hubiera vuelto a su origen. Y eso plantea algo interesante. Si el entorno que tú creas puede acercarla o alejarla de ese estado natural, entonces no se trata solo de cuidarla, sino de cómo la estás posicionando dentro de ese entorno. Y precisamente ahí es donde distintas culturas empezaron a darle un significado mucho más profundo a este fenómeno. Si este tipo de contenido te está resultando interesante, suscríbete al canal Fuerza Vegetal y activa las notificaciones, porque lo que viene te va a hacer ver esta planta de una forma completamente diferente. Si observas con atención, este fenómeno no pasó desapercibido en distintas partes del mundo. De hecho, antes de que existiera la botánica moderna, ya había personas que intentaban darle sentido a lo que veían. Y no lo hacían desde la teoría, sino desde la experiencia repetida, observando durante generaciones cómo se comportaba la sábila en distintos contextos. Lo curioso es que, sin comunicarse entre sí, varias culturas llegaron a interpretaciones que, aunque distintas en forma, comparten una idea central. En algunas tradiciones del suroeste, la sábila en flor no era vista como un evento aislado, sino como una manifestación de armonía alcanzada. No se trataba de un momento cualquiera, sino de una señal de que el entorno había llegado a un punto de estabilidad suficiente como para permitir una expresión completa del ciclo de la planta. Pero ese equilibrio no se entendía como algo fijo. Era más bien un estado dinámico, donde las condiciones se mantenían dentro de ciertos márgenes que evitaban los extremos. Ni demasiado exigente, ni completamente indulgente. Desde ese punto de vista, la flor no era el objetivo, era la consecuencia visible de ese balance. En otras interpretaciones, el enfoque cambia ligeramente, pero mantiene una idea similar. La floración se asociaba con etapas donde algo había llegado a su punto de maduración. Es decir, no solo crecimiento, sino culminación de un proceso interno que ya estaba listo para expresarse hacia afuera. Y aquí aparece un patrón interesante. Más allá de las diferencias culturales, todas coinciden en que la floración no ocurre de manera aleatoria, sino cuando ciertas condiciones coinciden en un punto específico. Eso convierte a la flor en algo más que un elemento visual. La transforma en un indicador. Una especie de reflejo de lo que está ocurriendo en el entorno y en el tiempo en el que se encuentra la planta. Y cuando empiezas a ver estas coincidencias entre distintas visiones, surge una pregunta inevitable. Porque si tantas interpretaciones distintas apuntan hacia una misma idea, entonces hay un terreno común que las conecta. Y eso es precisamente lo que empieza a hacerse evidente a continuación. Si hasta aquí todo parecía venir de enfoques distintos, en este punto aparece algo que no es tan obvio a primera vista. Porque más allá de cómo se explique, hay una constante que se repite en todos los casos observados. La floración no aparece en cualquier momento, aparece cuando el sistema deja de estar en estado de ajuste continuo y pasa a un estado donde ya no necesita reorganizarse constantemente. Y eso cambia la lógica del fenómeno. En lugar de ver la flor como el resultado de una sola causa, empieza a entenderse como el resultado de una acumulación progresiva que, en cierto punto, alcanza un umbral específico. Ese umbral no depende únicamente de una variable aislada, sino de la interacción entre varias condiciones que han estado presentes durante un periodo prolongado. Aquí hay algo importante.
La planta no decide florecer en el sentido humano. Tampoco responde a una sola señal puntual. Lo que hace es integrar información de su entorno a lo largo del tiempo y, cuando esa combinación supera cierto nivel, se produce un cambio de comportamiento. Ese cambio no es gradual. Es un salto. Pasa de sostenerse a expresarse. De mantener estructura a desplegar una función completamente distinta. Y ese tipo de transición no es exclusiva de este fenómeno. Se observa en distintos sistemas vivos cuando alcanzan cierto nivel de estabilidad interna que les permite invertir recursos en procesos más complejos. Por eso, en lugar de pensar en causas aisladas, lo que empieza a tomar relevancia es la coherencia del sistema en su conjunto. No se trata de un solo factor que lo explica todo, sino de múltiples factores que, al coincidir durante suficiente tiempo, generan una condición que permite el cambio. Eso hace que la floración no sea solo un evento visible, sino el resultado de un proceso acumulativo que se vuelve evidente en un momento específico. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, la flor deja de representar un punto de partida o de llegada. Se convierte en una manifestación puntual de algo que ya venía ocurriendo desde antes. Y esa forma de entenderlo empieza a tener implicaciones más directas cuando lo llevas a tu propio entorno. Y ahora cuéntame, ¿qué crees que revela este fenómeno cuando se analiza más allá de lo evidente? Te leo en los comentarios, sigamos. Ahora bien, aquí es donde todo se vuelve tangible. Porque si una sábila florece como resultado de ciertas condiciones, entonces hay factores concretos que aumentan la probabilidad de que ocurra. Y aunque no existe una fórmula garantizada, sí hay elementos que, cuando están presentes, crean el escenario adecuado. El primero es la luz. No cualquier iluminación, sino luz directa y constante, suficiente para sostener procesos internos de alto consumo energético. El segundo es el riego. No frecuente, sino espaciado y profundo, permitiendo que el sustrato se seque completamente entre ciclos. El tercero es el drenaje. Si el agua se acumula, las raíces se ven comprometidas y el sistema pierde estabilidad. Y un detalle que muchos pasan por alto, la variación térmica. Diferencias entre el día y la noche pueden actuar como una señal clave que activa cambios internos en la planta. Pero más allá de lo técnico, hay algo que no se mide fácilmente. Las condiciones que permiten que la planta florezca no aparecen por accidente. Son el resultado de atención, constancia y equilibrio en el cuidado. Y eso hace que la flor no solo sea un evento biológico, sino también un reflejo de cómo ha sido gestionado ese entorno en el tiempo. En otras palabras, la planta no solo responde a su ambiente, también refleja lo que se ha construido alrededor de ella. A veces pasa desapercibido porque no llega como un evento evidente, sino como un cambio que simplemente se manifiesta. No se anuncia, no hace ruido, pero aparece cuando ciertas condiciones han estado presentes de forma consistente. Y en ese tipo de procesos, lo interesante no es solo lo que ocurre al final, sino todo lo que tuvo que mantenerse en equilibrio para que ese momento pudiera darse. Al observarlo con atención, uno empieza a notar que lo que se construye con paciencia y coherencia termina dejando huellas visibles, incluso en cosas que parecen simples a primera vista. Si este contenido te aportó algo nuevo, vale la pena que sigas explorando el canal, porque hay más ideas que pueden ayudarte a ver lo cotidiano desde una perspectiva distinta.